En la última entrada continúo hablando de economía y quiero decir que la inmoralidad manifiesta de asistir indiferentes al fenómeno increíble de cinturones de miseria extrema en las sociedades más desarrolladas, la inexistencia sanitaria para muchos en las sociedades más desarrolladas del mundo, niños abandonados en la vecindad de la riqueza desproporcionada e insolidaria, no puede entenderse. No puede entenderse. Todas esas vías miseria que rodean a ciudades importantes y muy desarrolladas. No puede entenderse. El fin de las sociedades no es ganar el juego económico, señorear otras sociedades, señorear a sus conciudadanos, dominarlos los unos a los otros. El fin de las sociedades es dotar a sus miembros del mejor y más justo sistema que sea posible, sin que resulte asfixiante para los más emprendedores e innovadores, y colaborar con el resto de las sociedades en lograr los mejores equilibrios, ya que nuestra única esperanza de progreso y civilidad descansa en la justicia. Descansa en la justicia. La injusticia en cualquier orden solo propicia antes o después el enfrentamiento, la violencia y el caos. A lo largo de nuestra común historia, en diferentes tiempos, la humanidad ha sufrido distintas dictaduras desarrolladas por partes del entramado social que han pretendido, muchas veces lo han hecho, protagonizar en solitario y representar en solitario la existencia humana. Por tiempos históricos, los clanes, el feudalismo, los reyes, los emperadores, los faraones, las aristocracias, las religiones, los militares, la burguesía, el proletariado, los partidos únicos, las burocracias, el nazismo, las meritocracias, las oligarquías diversas. En el fondo, siempre es la misma recurrente tentación del dominio de los seres humanos por parte de unos pocos, la sustitución del total por la parte que quiere sustituir la realidad completa del hecho existencial por su torpe y estrecha concepción privilegiada de la realidad. Lo que pasa es que solo pasa bien. Teniendo ellos mucho y los demás muy poco, tienen esclavos a disposición. Hoy este intento de totalitario corresponde al economicismo y, como para todos los extremismos excluyentes de la total realidad existencial de los seres humanos, el cuerpo social encontrará necesariamente respuesta adecuada a tal pretensión y a tal exceso. Hoy la humanidad tiene los recursos y los conocimientos para conseguir un orden mundial esperanzado y equilibrado, o tendente a la esperanza y tendente al equilibrio, un orden justo o tendente a la justicia, o al menos que sea tendente a estos valores, ¿verdad? Que en estos campos la iremos alcanzando mediante la gradualización de los desarrollos morales, educativos, sociales y económicos, pero sobre todo los educativos. Una entelequia que goza de gran aceptación en la idea del libre mercado, como el lugar donde se equilibran precios y producciones, lugar donde las competencias concurrentes equilibran sus capacidades y pretensiones en beneficio de los más aptos en la generación de bienes y de servicios. Lo que llaman la mano invisible, entre comillas, como esa mano que ordena las competencias concurrentes. Naturalmente, supone una evidente mentira, ya que tal lugar no existe ni como realidad conceptual, ni como realidad conjetural, ni incluso como utopía. A los mercados concurre competencias de muy diversa naturaleza, fortaleza y composición. Es una especie de lucha libre y tramposa, donde lo mismo compite el trabajo de los niños que el caro trabajo reglado en las sociedades avanzadas, los particulares que los estados haciendo dumping, los salarios de la esclavitud y la miseria que el dominio casual o monopolístico de materias primas, conocimientos o medicinas que separan la vida de la muerte en manos de pocos, capacidades tecnológicas y financieras abrumadoras frente a necesidades perentorias, manos contra excavadoras, una especie de lucha de todos contra todos por todos los medios, donde unos tienen armas automáticas y están organizados en pandillas para imponer su voluntad y su criterio, y los más solo pueden presentar su indefensión y su miseria. Todo esto sin reglamento y sin árbitro, y sin otra ley distinta a la de la selva. ¿O acaso es mercado libre la compra de Manhattan por los holandeses por unas chucherías? Yo es una ciudad que amo extrañablemente, Nueva York, ¿verdad? Y cuando miras y piensas que todo aquello, o Alaska, por 10 millones de dólares, 10 millones fueron los 100, bueno, lo mismo da. El precio que igual un piso en Alaska. O el colonialismo africano. O lo es el trabajo de los niños en práctica esclavitud trabajando para las multinacionales occidentales.
prohibido absolutamente en todas sus legislaciones laborales nacionales, pero lo utilizan en otros países. Aunque algunas rentas locales se producen. Bueno, se trabaja por puñetera necesidad, los niños también. Yo llegué a ver ese tipo de trabajo en España, no en mi generación, sino la anterior a la mía, mis tíos. Muchos habían entrado a trabajar a los 9, a los 10 años, a los 11 años. Y así, desde el comienzo de toda la actividad económica hasta el infinito. Cuando tengamos todas las mismas legislaciones laborales y medioambientales y los mismos horarios y salarios, tal vez podamos hablar del mercado como el ideal lugar donde la preparación y la competencia sean perfectas. Hoy, desde luego, no. Hoy, desde luego, no. O sea, es decir, no, porque si una cuesta 100 dólares una hora de trabajo en una está y en otro cuesta pues 10 centavos de dólar una hora de trabajo, pues obviamente ya me contarás usted. Otra de las convenciones más internacionalmente ridículas es el orden económico internacional, es el valor del dinero. Como se sabe, desde el abandono del patrón oro en la década de los 20, prácticamente después de la Primera Guerra Mundial y ejecutado finalmente por Nixon en 1971, según el cual el valor del dinero emitido por un país tenía un equivalente garantizado en oro, propiedad del país emisor que venía obligado a rescatarlo en ese material a petición del poseedor de la moneda, el dinero hoy solo se representa a sí mismo. No tiene otro valor real que el papel en el que está impreso, es decir, nada. Y un valor simbólico representado por el cociente del crédito del país emisor dividido por la masa monetaria emitida. Crédito por masa monetaria emitida. Dicho más sencillamente, el dinero es simplemente un crédito que todos, primero sus propios ciudadanos, damos a un país en la confianza de que ese país nos devolverá en bienes y servicios el equivalente al crédito que le concedemos. Como se ve, un acto absoluto de fe, ya que el dueño de la máquina de emitir dinero sin control ninguno en último extremo es el propio deudor, que puede emitir dinero hasta el aburrimiento, mientras que el valor real desciende a cero, como ya pasó en Alemania con la hiperinflación de la República de Weimar en los años 20. Eso es una maravillosa situación para los deudores. Joder, si debes dinero y lo puedes fabricar en tu casa, qué maravilla, ¿verdad que sí? Como es natural, muchos países no tienen crédito internacional ninguno y algunos países no consiguen siquiera el crédito de sus ciudadanos, que prefieren otra moneda exterior para sus intercambios y ahorros. Y aunque todo el sistema económico internacional se basa en la seriedad de los compromisos de los participantes, sobre todo en las llamadas monedas referenciales, lo cierto es que en el fondo solo es una gigantesca entelequia que lleva la confianza extrema a los límites conceptuales de la locura más absoluta. Comillas. Y en esta situación, si alguien te paga lo que te debe, debes estimarlo como un gran favor. Cerrar comillas. Pero si en esa alocada asunción, es decir, que nos creemos lo que nos dicen, no hay juego. De hecho, esta injustificada convención es la base del juego. Como es natural de la malicia humana, todos los países juegan con el valor de su moneda, algunos intencionadamente, otros como resultado de su propia incompetencia, para favorecer sus políticas económicas, bajando o subiendo el valor de su moneda, emitiendo más o menos moneda, poniendo los créditos más caros o más baratos, en función de los intereses económicos, en un evidente fraude a sus ciudadanos, fraude competencial y fraude a los acreedores. Pero no debemos perder de vista que en última instancia los mayores deudores del mundo, aquellas economías que son refugio o valor de referencia para muchos, pueden en un momento determinado pagarnos con papel sin ningún valor. Ningún país del mundo, por rico que sea, tiene capacidad para liquidar su deuda en moneda emitida. Ni siquiera su deuda pública, ni siquiera el dinero depositado en los bancos a la vista a exigencia inmediata. Comillas. La más eficaz fábrica de papel moneda del mundo, trabajando ininterrumpidamente, tardaría más de 10 años en emitir moneda suficiente para pagar las deudas. Lo repito. La más eficiente fábrica de papel moneda del mundo, trabajando ininterrumpidamente, tardaría más de 10 años en emitir moneda suficiente para pagar las deudas. Si bien es cierto y necesario decir que si tal caso llegase, seguramente el juego económico habría acabado y lo mismo nos daría la moneda que nada, que en definitiva es lo que recibiríamos, ya que en algunos países, entre ellos los más importantes del mundo,
desconocen hasta el volumen de la masa monetaria emitida históricamente. ¿Os sorprende? Países referenciales, monedas referenciales como valor de intercambio universal, no saben la masa monetaria que tienen emitida. No saben la masa monetaria que tienen emitida. En el fondo, la realidad económica solo subyace un gigantesco juego de Monopoly. Lo que realmente cambia es la seriedad de sus participantes, incluso algunos creen lo que están haciendo, y la realidad cierta de que perder es perder la propia vida, el caos social. Ya se sabe que según Keynes, el sistema financiero internacional funciona con unos pocos kilos de dinero y muchas toneladas de confianza. El sistema financiero universal funciona con unos pocos kilos de dinero y muchas toneladas de confianza. El problema es que la confianza es la mercancía más volátil del universo conocido y que puede desaparecer por completo en un abrir y cerrar de ojos, de modo que una confianza ciega que nadie merece es la peor base que podamos imaginar para fundamentar en la mayor parte de nuestra vida colectiva, porque sobre la economía descansa toda nuestra vida colectiva. En este tema resuena el irónico pensamiento de que hay muchos listillos con los polinomios y absolutamente tontos con los recados más sencillos, y muchos listillos que se afanan cerrando por el lado equivocado la rama del árbol donde estamos sentados todos, ellos incluidos. ¿Verdad que sí? Que esas actuaciones de políticos dicen, pero esta banda de gilipollas están propiciando el desastre. Si estamos todos sentados en este lado de la rama y tú estás dando que te pego, es una cosa disparatada. Yo, la verdad es que tengo más inclinación a la burla que a otro tipo de cosas, porque si realmente me enfadara, estaría con unos niveles de rabia incendiaria, esto que en fin, que no podría, nadie me podría aguantar, y por supuesto ni yo mismo. Pero bueno, por lo menos, si intentas burlarte, pues parece que se hace más llevadero. En cualquier caso, no parece un orden razonable. Hoy está sucediendo en Europa un hecho notable y muy esperanzador, y es la aparición de una nueva moneda, el euro. Una moneda artificial, como todas, que nace de la vinculación supranacional de todos los países que componen la Comunidad Europea, sacando de la capacidad de los países la posibilidad de fijar su masa monetaria por la emisión unilateral de moneda. El Banco Central Europeo será el único emisor y fijará la disciplina monetaria de todos para el juego limpio entre todos los participantes. Esto es un triunfo de la racionalidad frente al caos, de la capacidad de la humanidad para acceder a niveles superiores de entendimiento y civilidad. Hay sombras en esto también que no quiero ni contar, pero bueno, es un estadio superior de racionalidad. Y es un buen modelo para una cosa que os voy a proponer yo, para acceder a una moneda universal, el Pemundi. Vamos, por llamarle de la forma que quieras, de lo que quieras, o el mundi o lo que quieras, ¿no? Lo doy por una contracción en latín, por venir de pecunia mundi, ¿no? Mundi, pecunia, mundi, dinero del mundo. O simplemente mundi, a lo que quieras, me da igual. Que nos permitirá contender económicamente a todos, al menos sobre una base cierta de un valor referencial asumido por todos, como unidad económica de todo lo que poseemos y de todo lo que somos, de nuestros sueños, de nuestro esfuerzo y diligencia, de nuestras esperanzas de futuro, de nuestros ahorros, de nuestro nivel de civilidad, como expresión económica máxima de la aventura de la humanidad. ¿No sería razonable? La aceptación de una convención económica de esta magnitud dotaría al sistema económico mundial de un sistema inercial de tal importancia que muchas de las inseguridades y peligros del actual sistema económico internacional desaparecerían, obligando a todos los países a una disciplina económica que reforzaría la estabilidad total del sistema, en un nuevo orden conceptual de un nivel absolutamente superior y la mejor garantía para la supervivencia de la humanidad entera, propiciando el incremento y continuidad de los intercambios, la seguridad de los mismos, la estabilidad de precios y ahorros y la globalización propiciadora de oportunidades y capacidades productivas para todos. Desaparecerían, de paso, muchas absurdas especulaciones monetarias, muchos fraudes competenciales, muchas maliciosas trampas de los estados, evidenciaría muchas incompetencias en el sistema y propiciaría la conversión y clarificación fiscal del sistema, la entrada en escena de la auténtica propiedad de la masa monetaria internacional. Como es natural,
Un banco mundial fijaría las reglas del juego, donde todos los países tendrían una representación proporcionada a su importancia poblacional y aportación de flujos productivos y comerciales, así como la adecuada valoración de sus inmovilizados. El camino ya lo ha hecho la Comunidad Europea. Ahí hay gente que está preparada para poder liderar un tema de este tipo. Mientras esta propuesta utópica, ¿quién quiere, verdad? Llegue a su inevitable aceptación, a la universal aceptación de que la globalización conlleva aceptaciones como esta, la aceptación de que la globalización es bastante más que comprar y vender productos en todos los países del mundo, la aceptación de que esa lógica globalizadora tan querida por los mayores agentes económicos que no tienen medida cierta, donde terminan las concatenaciones lógicas de los caminos iniciados solo por el egoísmo mercantil, una medida intermedia de gran importancia para garantizar el sistema sería la vinculación de un PEMUNDI virtual, las principales economías mundiales, o al menos la fijación irrevocable de cambios entre las principales economías productivas, un PEMUNDI teórico y virtual, fundamentalmente los ejes Europa, Rusia, América, Canadá, Australia, India, Japón, China, Japón, con una fijación conjunta de masas monetarias cambiarias. Y abierta a todos los países que quieran vincular su economía a un nuevo orden, el que además sea de obligado cumplimiento la realización política y social de las grandes democracias, el rigor presupuestario, un sistema fiscal parejo, lo que representaría una clarificación importante de los procesos de competencia y un fuerte anclaje y una necesaria disciplina y estabilidad de la economía frente a las fuerzas erráticas y divergentes que pueden hacer descarrilar o entorpecer gravemente un sistema económico que es nuestra mejor esperanza de supervivencia colectiva, objetivo este que supera con mucho al entrecruzado juego de los intereses humanos que en cualquier orden razonable deben estar supeditados a los superiores intereses de la especie. Ni de lejos puede admitirse, ni siquiera en el plano teórico, que la economía es un campo acotado solo por los agentes económicos y menos para los economistas y menos por las grandes corporaciones. Afecta al total de la humanidad y por tanto corresponde a un ámbito de decisión que excede con mucho a las fuerzas elementales, capital y trabajo que protagonizan el desarrollo del fenómeno, pero el cerebro, la dirección, tiene que venir marcada en otras existencias de superior visión, ya que las lógicas lineales de ambos componentes elementales son demasiado simplistas y simplificadoras para dar una respuesta a una complejidad existencial, la totalidad del hecho existencial y de la supervivencia de la especie. Eso es el dinero y la política monetaria. Para la que nunca podrán ser respuesta ni adecuada ni suficiente. La codicia humana nunca está satisfecha con lo conseguido. El universo entero le parecería insuficiente y en su enloquecida desmesura no hay lugar para ninguna responsabilidad moral y solidaria con nadie, salvo la acción benéfica de los estados solidarios, siempre que ellos entiendan que esa es su misión y no estén colonizados por el omnipotente poder del dinero, como es lo normal si contemplas el mundo. Hemos visto aterrados las consecuencias de suprimir el capital, de la configuración social de las llamadas sociedades comunistas y la lógica ilógica de los datos humanos en la llamada ley del péndulo. Estamos asistiendo aterrados al intento de suprimir al trabajo y a la responsabilidad social en estas voraces, acríticas y irresponsables nuevas sociedades que han abrazado el por unos llamado capitalismo liberal o hiperliberal y por otros capitalismo salvaje, como único argumento de su irrebatible eficacia, que no es un argumento menor, pero que sí es un argumento insuficiente. La economía en las nuevas sociedades tiene un sitio muy importante, pero no lo suficiente para configurar toda la existencia humana, toda la realidad social, como parte únicamente de un proceso económico. El destino del hombro, de la conciencia de la humanidad, supera con mucho el sentido economicista de la vida, máxime si se quiere meditar sobre el hecho cierto de que con los actuales avances en las aplicaciones científicas y tecnológicas y los desarrollos lógicos en robotización y automatización, en un futuro previsible, la mayor parte de los bienes elementales serán producidos casi automáticamente. Y lo cierro aquí y continuaremos en la próxima. Un saludo muy cordial a todos.